Buenos días. Soy el bioquímico Roque Antonio Luis Paceto de la Cátedra Físico-Química Biológica, nuevamente para el módulo de Morfofunción 2. Vamos a ver hoy grupos sanguíneos y para ello es necesario que recuerden el concepto de antígenos y de anticuerpos. Antígeno era una sustancia que generaba, su presencia generaba la aparición de anticuerpos y reaccionaban formando un complejo denominado antígeno-anticuerpo. Bueno, considerando esto, vemos que los glóbulos rojos tienen la capacidad de expresar en la superficie de su membrana determinados antígenos que se denominan aglutinógenos y tienen en el plasma de su sangre determinados anticuerpos que se denominan aglutinina. Dicho esto, tenemos que considerar que la sangre es uno de los tejidos más fáciles de trasplantar, en este caso transfundir. Pero para ello tenemos que llevar a cabo una etapa previa de clasificación y de conocimiento para ver la compatibilidad del grupo sanguíneo. Esto se hace a través del sistema ABO y del sistema RH. Y tenemos que estudiar cada uno de los distintos tipos de sangre que constituyen o de grupo que constituyen el sistema ABO. La sangre del tipo 0 no tiene ningún aglutinógeno en su superficie y sí tiene en su plasma aglutininas del tipo A y del tipo B. La sangre del tipo A o del grupo A tiene aglutinógeno A en su superficie y aglutinina anti-B en su plasma. La sangre del grupo B tiene en su superficie aglutinógeno del tipo B y en su plasma aglutininas del tipo A. Y por último tenemos el sistema o la sangre del grupo AB que tiene aglutinógenos A y B en su superficie y no presenta en plasma ninguna de las aglutininas. Dicho esto, queda configurado el sistema ABO donde tenemos el grupo 0, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Expresado lo anterior, veamos o pensemos qué pasaría si transfundimos sangre del tipo B, donante, a un individuo que tenga sangre del tipo A, que sería el receptor. En este caso, las aglutininas del receptor, que son anti-B, tomarían los glóbulos rojos del donante, los bloquearía y lisaría esos glóbulos rojos con la liberación consecuente de hemoglobina, que es muy tóxica para los tejidos, sobre todo a nivel renal y hepático. Esto es lo que se conoce como una reacción transfusional indeseada. Además, puede llevarse a cabo el hecho de que los anticuerpos anti-A del donante reaccionen con los glóbulos rojos del receptor, generando otra reacción transfusional indeseada, pero que en este caso es menor debido a que la cantidad de sangre del donante siempre va a ser menor que el del receptor. Este cuadro de situación nos indica lo importante y lo adecuado que es la hemoclasificación de los grupos sanguíneos cuando va a haber una transfusión, ya sea de sangre o un trasplante de órganos o cualquier intervención heteróloga entre dos individuos. De esta forma queda configurado el sistema ABO. Tenemos los distintos grupos sanguíneos. Por ejemplo, primero tenemos ahí el grupo AB, que tiene en su superficie expresado los aglutinógenos A y B, pero en su plasma no tiene ninguna de las aglutininas. Por lo tanto, es un grupo sanguíneo
que puede recibir sangre de su mismo grupo, del grupo A, del grupo B y también del grupo C. Después aparece el grupo B, que tiene en su superficie aglutinógeno B y en el plasma anticuerpos o aglutininas anti-A. Este tipo de sangre puede recibir sangre del grupo B, es decir, de su propio grupo, o del grupo 0. Después tenemos el tipo de sangre A, el grupo A. Tiene en su superficie aglutinógeno A y en el plasma aglutininas anti-B. Quiere decir que puede recibir sangre solamente del grupo A o del grupo 0. Y por último, tenemos el grupo 0, que no tiene ningún aglutinógeno en su superficie, pero sí tiene las dos aglutininas en su plasma. Quiere decir que solamente puede recibir sangre de su mismo grupo, es decir, solamente del grupo 0. Por eso se dice que el grupo 0 es el donante universal porque puede donar a cualquiera de los grupos, incluido a sí mismo. En cambio, el grupo AB es el receptor universal porque puede recibir de cualquiera de los grupos, inclusive de sí mismo. Este es uno de los sistemas que se estudia cuando se hace compatibilidad sanguínea. El otro sistema que se estudia es el factor RH. Hay otra serie de antígenos que se expresan en la membrana de los eritrocitos, pero que el más importante de ellos es el D. Por eso todos aquellos que tengan en su superficie el antígeno D, el aglutinógeno D, se consideran RH positivo y los que no lo tienen son RH negativo. En el caso de las aglutininas, debe haber primero una exposición. No es que inmediatamente tienen aglutinina anti-RH. Debe haber primero una exposición para generar aglutininas anti-RH en los individuos RH negativos. Esto cobra importancia en el caso de las madres RH negativo. En el momento del primer embarazo, en el momento del parto, si tiene un embarazo RH positivo, puede exponerse a los glóbulos rojos RH positivo y generar anticuerpos contra ellos. En un segundo embarazo, estos anticuerpos atacarán a los glóbulos rojos RH positivo. De ahí la importancia de tomar en cuenta la presencia o no del factor RH en los embarazos. Esto queda evidenciado en un tema, en una de las preguntas del tema de hoy, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Espero que lo dicho, sé que es un tema álgido, a veces medio difícil de entender, pero espero que le haya servido. He puesto mi mejor voluntad y les quiero dejar como mensaje de que hay que seguir estudiando, también seguir cuidándose. Ya vemos que hay una luz al final del túnel, así que les deseo lo mejor, la mejor de las suertes y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.